Voy a invitar al portador, hermanos, es una reflexión, amén. Un aplauso de corazón de nuestra hermana Joshmi. En esta ocasión, hermanos, quise que fuera un hijo, amén, hablando hacia un padre. Dios les bendiga, hermanos, así como están puestos de pie, le voy a abrir la palabra de Dios y en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para todo que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como están puestos de pie, vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso día. Padre, te pido Señor que esta reflexión, Señor, esta palabra, Padre, que tú tienes, Señor, pueda ser, Padre, de gran bendición, Señor, y que ellos puedan sentir, Padre, ese amor. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú en mí, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ya pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo al tema, a todo, la reflexión, puse cualidades de un padre perfecto. ¿Qué significa la palabra cualidad? La palabra cualidad se refiere a las cualidades personales que se consideran como características positivas de forma de ser y de actuar de una persona. Hermanos, quiero que todos volteen para acá y a ver, hijos, ¿quién tiene características positivas de su papá? Levante su mano, si tienen características positivas. Kevin, levántala en cortito porque tienes al lado a tu papá. A ver, su papá es enojón de ustedes, no volteen a ver, padres, no volteen a ver. Tienen un padre enojón. Ahí ya no son características positivas. Ahí vi dos manos. No sé de quiénes, no voy a ventanear nombres ni nada. Bueno, tienen que tener características positivas, pero sabemos que también son algunas negativas, pero por eso ahora son cualidades de un padre perfecto. Yo también puse qué es un papá y estaba asustada por lo que estaba diciendo Cristi, porque yo agarré esa reflexión. Porque yo pude ver a mi padre ahí, a mi papá, pude verlo ahí proyectado. Y dice, ¿qué es un papá? Un papá, lo que se llama papá, es un superhombre porque puede responder con prontitud una pregunta sobre biología y después de matemáticas. Y yo lo puedo ver muy bien eso en mi papá, porque yo cuando le pregunto algo de matemáticas me lo responde, algo que no pasa con mi mamá. Mi papá puede responderme muchas preguntas de muchas dudas, tanto que sean escolares como de otros tipos de temas. También es un superhéroe que se disfraza de Superman y se desvela esperando que sus hijos regresen a casa. Y yo puedo ver esto en mi papá porque me acuerdo de esta vez que Dios nos llevó a trabajar para Guadalajara. No sé si mi papá me estaba esperando, pero yo tomé para que sí me estaba esperando. Nuestro camión salió creo a las 12 de allá y yo llegué aquí a las 2 de la mañana, aquí al rancho, y ni siquiera me dio la oportunidad de yo poner la llave de la puerta para abrir cuando mi papá me abrió la puerta y me recibió. Y yo pude ver cómo se desveló para poderme recibir a mí. También un papá es una combinación extraña de razón y sentimientos. Es el que sabe decir que no cuando es lo justo y saber decir sí cuando es lo conveniente. Un papá es aquel que zapatea duro cuando cumple con su deber y anda de puntillas en la noche cobijando cuerpos fríos. Y eso es lo que me recordaba porque de chiquita uno se duerme, de chico, y uno despertaba mágicamente en su cama y después nos enterábamos que era porque nuestros papás nos llevaban a nuestra cama y nos acobijaban. También me perdí. Es el único de la casa que persigue un ratón hasta atraparlo, así él se esté muriendo de miedo por dentro, porque él siempre busca la valentía y dice, un ratón a mí, por más miedo que me dé, siempre va a demostrar esa valentía ante su familia y ante sus hijos.
También dice, un papá es un higo que parece duro por fuera y es puro dulce en su interior. Es un director de orquesta, es el constructor de un nido y es el maestro de la escuela de la vida. Yo en esto me identifiqué mucho porque varios me dicen que a mi papá les da miedo y yo puedo ver que mi papá es muy dulce en su interior y lo voy a ventanear un poquito. La película favorita de mi papá, que yo hasta ahorita sé, es la de La Cenicienta. No la de la caricatura, sino la que sacaron en la vida real. Y yo veo a mi papá tan apasionado en esa película que llora mi papá y no le da vergüenza llorar porque él se desenvuelve y entiende la película a más profundidad que uno y yo lo puedo ver llorar y puedo ver ese interior que él tiene, que él es dulce y que no le da miedo de demostrar sus sentimientos. También es un maestro en la vida porque mi papá desde chiquita me ha estado orientando y él siempre ha estado ahí porque yo sé que mi papá, a pesar de que no tuvo una figura paterna, mi papá ha hecho el mejor trabajo del mundo. Ha sabido cómo, aunque quizás yo siento que en algunas cosas, materias he reprobado en esa escuela de la vida, mi papá ha sabido cómo levantarme y poder pasar esa materia que quizás reprobé en esa escuela. Aunque también no le digas nada, un papá siempre se fija de las necesidades, de las cosas que te hacen falta y sin decir nada, es a lo primero que llegan y te dicen, toma hijo, yo sé que esto te faltó. Sea algo material o sea algo sentimental, un papá siempre se da cuenta. También tratará a su esposa y a sus hijos como lo merecen. Sabemos que los hijos merecemos regaños también, pero para eso están nuestros papás, se oye feo, pero está para estorbarnos, porque ellos ya pasaron, los papás ya pasaron por eso y saben que las consecuencias y no quiere que nos equivoquemos como ellos lo pudieron hacer en su pasado. Y así trata a su esposa de una manera hermosa, también a sus hijos. También sabe lo influyente que es para su hijo y por eso siempre va a tratar de ser el mejor ejemplo para sus hijos. Va a cuidar su manera de pensar, va a cuidar su manera de hablar, incluso de vestir en frente de sus hijos, porque ellos van a querer que en un futuro sus hijos digan, yo quiero ser como mi papá, como la canción. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser ese hombre que me enseñó de principio a fin que yo debo de respetar, de principio a fin que yo debo de ser amoroso, de principio a fin que yo tengo que hacer así, así, así. Que sea un ejemplo desde un principio. También un papá perfecto es un confidente. Siempre guardará secretos que haya entre padre e hijo. Y muchas veces sabemos que entre las mamás no pasa eso, ¿verdad? Que si le contamos algo a las mamás, que es lo primero que hacen, lo cuentan. No en todas las mamás, hermanas, para que no se me ofenda. Pero un papá siempre será un confidente y sabrá cómo guardar un secreto, porque él pudo ver cómo abriste tu corazón enfrente, cómo un hijo abrió su corazón enfrente de un papá. También un papá te quiere libre. Una cosa de los papás es de que nunca te van a decir qué es lo que quiere que hagas o en lo que te quieras, o en lo que quieren que te conviertas. Una cosa es de que ellos te den consejos, pero jamás te van a decir el no hagas eso, tú debes de ser esto, esto y esto. Jamás va a haber eso, porque siempre va a haber, siempre va a ver por ti, pero te va a aconsejar, pero jamás te va a obligar a hacer eso. También confía en su hijo y en sus capacidades. Tiene esa confianza en sus hijos que cuando ellos van a crecer van a saber que van a poder tener una vida fuera de su casa, de su hogar, que van a saber cómo sobrevivir y ellos van a tener esa confianza y van a confiar en sus capacidades y en sus dones que cada uno de ellos tiene. También un papá comete errores. Sabemos que los papás han cometido muchos errores y cometen demasiados errores, pero un papá aprende de ellos y un papá sabe cómo
arreglar, cómo modificar ese error y se lo hace saber a sus hijos. De hijo, ya aprendí de este error, perdóname, ya no va a volver a pasar. Y el último punto de las características, de las cualidades para ser un padre perfecto es que no hay un papá perfecto. Sabemos que no hay un papá perfecto, que un papá se va a poder equivocar, que un papá, por más que intente hacerlo mejor, no va a lograrlo. Y lo mejor de todo es que, aunque ustedes no se sientan perfectos, si hacen los papeles bien, aún con sus errores, siempre van a ser perfectos para sus hijos. Porque ellos, aunque quizás no se los digan de enfrente, muy en el fondo dicen, yo quiero ser como mi papá. Muy en el fondo dice, yo quiero ese amor que mi papá me da. Y yo puedo ver eso en mi papá. Tesalonicenses dice, ven, ya llegó la lluvia, ya me voy a quedar aquí más ratito. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden. Los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Aquí nos quiere decir que va a haber papás que ya por motivos físicos ya no van a poder trabajar, y eso no quiere decir que no les vamos a dar de comer. Pero aquí lo que está tratando de decir, que un padre tiene que trabajar y no porque les dé flojera. O sea, tienen que trabajar y no dejar que esa flojera les gane, porque un padre es el sustento tanto económico como de cualquier tipo, pero es el sustento del hogar y siempre tiene que llevar a casa, ya sea dinero, ya sea comida, ya sea ropa. Un papá también es sobrio, que tiene que ser sobrio, es sencillo y sin adornos. En Primera de Timoteo 3:2 dice, porque esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe de tener la capacidad de enseñar. Aquí nos dice, hermanos, que en primer lugar que deben de serle fieles a sus esposas, pero que también tienen que tener control propio de cualquier situación. Y sabemos que no todos los papás han tenido una buena reputación, pero deben de tener un buen testimonio sin dejarlo de lo que el pasado les marcó, sino que deben de continuar y mejorar ese buen testimonio, deben de mejorar el testimonio para que así crecer más. También dice que un papá cristiano pues obviamente no tiene que ser borracho, porque es una de las cosas que nos dice cómo un papá cristiano va a poder tomar, y eso es también un gran ejemplo para los hijos de que no debe de tomar un papá. También tiene que tener un buen testimonio y también un papá tiene que ser digno de respeto. En Primera de, ¿qué dice? Timoteo, no le entiendo a mi letra. Dice, además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Muchas de las veces el diablo va a tratar de venir y decir que ustedes no son unos buenos padres o que no tienen un buen testimonio, pero ustedes no se deben de dejar guiar por eso. Ustedes deben de seguir adelante y deben de construir una escalera, de construir algo para que así puedan ser dignos de respeto, quizás no de las personas, pero sí de sus hijos, porque ahorita en el mundo vemos que muchos no tienen respeto hacia sus papás,
pero ustedes deben de crear una manera diferente para ganarse ese respeto, porque no de la manera mala, sino una manera bien, y ver qué errores hubo quizás en el pasado con sus antiguos padres, para decir, yo no quiero que la relación que yo tuve con mi padre suceda con mi hijo, y tener que modificar todo eso. También un papá no tiene que ser amante del dinero, y tampoco, y muestra los frutos del Espíritu. Así que estos puntos sí son más como, que eso sí se tienen que hacer, pero más bien tienen que mejorar, porque saben, como les dije, no hay padre perfecto, pero ustedes como padres tienen que saber cómo llevar a sus hijos hacia una buena vida, hacia un buen camino, para que ellos cuando tomen sus decisiones lo puedan hacer sabiamente y no puedan equivocarse. Va a haber momentos donde un hijo se va a equivocar, pero ustedes tienen que estar ahí como apoyo y decir, hijo, te equivocaste, pero te tienes que levantar y no quedarte estancado ahí. Tiene que estar un padre ahí en todo momento. Hijos, muchos de los adolescentes, de los jóvenes que están aquí, no tienen un padre, y tenemos que valorar, y más en estos tiempos, a un padre, porque como la participación que hubo, no debemos de esperar hasta el punto donde tu padre haga falta en tu hogar y diga, ojalá le hubiera hecho caso a mi papá, o si estuviera aquí mi papá, sé qué consejo me daría, o que estuviera en nuestra palabra o no hubiera. Por eso en este momento tenemos que respetar y tenemos que amar a nuestros padres, y no solamente en este día, tiene que ser en todo momento, tiene que haber ese amor y ese respeto hacia los padres, porque yo estaba sentada en mi lugar y yo me preguntaba, ¿qué será de mí si mi papá hace falta en mi hogar? Porque yo sé perfectamente que no sabría qué hacer, porque mi papá ha sido un gran sustento, ha sido un gran padre en mi hogar, y yo, como lo dije, no lo cambiaría por nada a mi papá. A mí me acuerdo que también era un día de padre cuando la iglesia era con nuestra hermana Adriana, y yo me acuerdo que a mi papá le dije que yo jamás quería que se fuera de mi lado, que yo quería que siempre estuviera conmigo, y mi papá me decía, lamentablemente yo no voy a poder cumplir esa promesa porque yo algún día no estaré. Y yo desde ese día he aprendido a apreciar más a mi papá, porque he visto que comete errores, pero aunque comete errores no voy a dejar de amar a mi papá, porque he visto el gran ejemplo y he visto el gran hombre en el que se ha convertido ahora, y lo aprecio demasiado y lo amo demasiado. Y así como yo me expreso de mi papá, hijos deberían de expresarse así de sus papás. A pesar de que tengo un montón de errores, siempre va a haber algo bueno de sus papás, y siempre tiene que ser perfecto a su vista. Así que esa es la reflexión que yo tengo ahora para ustedes, padres, que están haciendo un gran trabajo, pero que si se han equivocado, no vuelvan a repetir esos errores. Al contrario, que los mejoren y que sigan creciendo para que su familia pueda crecer en Dios y puedan seguir en los caminos de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos y hijos. Si pudieran salir de sus lugares y darle un abrazo a sus padres, sería lo mejor, porque muchas de las veces no lo hacemos. Y muchas de las veces no le decimos un te amo porque decimos es un hombre, es un papá, y ellos no tienen sentimientos, porque es lo que nos hacen creer, pero en realidad los papás no son nada de eso, y los papás tienen hermosos sentimientos y son tan abrazables. Así que en este día, si tienes incluso que pedirle perdón a tu papá, pídelo ahora, porque después será demasiado tarde.